Bueno, pues nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer afilado de herramientas de corte, ¿vale? En un vídeo anterior hice un vídeo en el que os mostraba una herramienta que era un mini torno, ¿vale? Y en el cual en esa herramienta nos incluía una herramienta de corte, que es esta, ¿vale? Que veis aquí, muy finita, para pequeños detalles, ¿vale? Y aparte, yo tenía estas herramientas, ¿vale? Estas que abarcan mucho más y esta que es redondeada, ¿vale? Y un poquito más grande que la que ya nos incluía en el kit, ¿vale? Que os había traído. En este caso, estas herramientas las tengo yo de hace muchos años y las utilizaba para tallar. Las he probado y están muy desafiladas, ¿de acuerdo? Entonces hoy os voy a enseñar de una forma muy sencilla a cómo tenemos que afilar nuestras herramientas, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlo. Bueno, pues, ¿qué vamos a necesitar para afilar nuestras herramientas de corte? Lo primero, una piedra. En este caso hay dos tipos diferentes de afilado. Estaría el afilado manual y luego el proceso, digamos, automático o con maquinaria. En este caso nosotros vamos a emplear el proceso manual con esta piedra que tengo aquí, que como podéis observar tiene dos colores. Cada color tiene un gramaje, ¿vale? Es decir, este color, que es de color rojo, el grano es más grueso, es de 1000, con lo cual para desbastar más rápidamente el metal usaríamos esta. Y luego tenemos otro gramo que es mayor, que es de 5000. A medida que el número del grano aumente, sea más elevado, es decir, 8000 sería un grano más fino que el de 5000. Y un grano de 10000 sería muchísimo más fino que de 8000, ¿de acuerdo? Existen dos formas de afilado. Una al agua, que es la que vamos nosotros a emplear, y al aceite. Al aceite consistiría, echamos un aceite, ¿vale? Muy finito, y con ese aceite nosotros pues frotaríamos nuestra herramienta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumergir esta piedra en un recipiente lleno de agua. Una vez que nosotros hayamos afilado nuestra piedra, pasaremos al segundo paso, asentar el filo. ¿Qué es asentar el filo? Nosotros cuando afilamos se nos crea una pequeña rebaba que no lo apreciamos. Para poder eliminar completamente la rebaba, pasaremos al paso de asentado de la herramienta, que consiste en un pequeño trozo de cuero aplicándole esta pasta de pulido. Es decir, nosotros cogemos nuestra pasta de pulido y la aplicaríamos en el trozo de cuero, que esté completamente aplicado, y una vez que está aplicado cogeríamos nuestra herramienta y la pasaríamos de esta forma, así. Una, damos la vuelta, dos, damos la vuelta, tres, damos la vuelta, hasta que nosotros vamos viendo que la hoja va cogiendo esa vista de espejo, es decir, que el metal va a quedar totalmente brillante y pulido, y prácticamente nos vamos a poder hasta reflejar nosotros. Cuando ya veamos que nosotros nos vemos reflejados, ya la herramienta estaría completamente afilada. Así que vamos a poner nuestra piedra en remojo durante 10 minutos. Tiene que estar completamente sumergida y vamos a ver cómo va saliendo burbujas. Es importante que a la hora de afilar las herramientas utilicemos toda la superficie de la piedra, así el desgaste será igualitario. Luego afilaremos el lado contrario. Cuando llevemos unos minutos pasaremos a afilar por la parte contraria de la piedra.
Si te gustan estos vídeos, ¿por qué no te suscribes y activas la campanita? Así YouTube te avisará cuando vuelva a subir un nuevo vídeo. Ahora sentamos nuestro filo. Vamos a pasar lo que es la prueba de fuego. Para ello vamos a probar el filo de nuestra gubia cortando este papel. Sin hacer ningún esfuerzo, lo corta limpiamente. Ahora vamos a afilar la redondeada. Importante, apoyar todo el filo de la herramienta en la piedra. Esta es la forma que yo no te recomiendo. Lo correcto sería girar la herramienta al mismo tiempo que la desplazamos a los lados. Ahora pasamos por el grano de 5000. Asentado del filo. Prácticamente igual que si la afilamos, giramos la herramienta al mismo tiempo que la desplazamos. Y por último, la más pequeña. Esta gubia, al tener el filo plano, no tiene mayor complejidad. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica para ver el rendimiento del filo. Bueno, pues ya habéis visto el resultado, que ha sido bastante bueno. Ya tenemos nuestras 3 herramientas afiladas. Simplemente con tener estas 3 herramientas es suficiente. Hay en muchos lugares, bazares y demás, este tipo de herramientas o similar
que te podrían servir por muy bajo precio y son bastante útiles, la verdad. Así que nada, pero simplemente con que tengáis esta redondeada, una más finita para hacer detalles y esta que cubre más superficie a la hora de tornear, es más que suficiente para poder elaborar tus proyectos de torneado. Así que nada, bueno, si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte, darle a like y comentar de lo que te haya surgido. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!